Buen día, continuamos con los ejercicios referentes a la primera unidad, en este caso uno sobre destilación, destilación instantánea o destilación súbita o flash. El ejercicio dice, las presiones de vapor del hectano y el octano son las siguientes en milímetros de mercurio. Aquí nos están dando las temperaturas y las presiones de vapor tanto para el hectano como para el hectano. Comienzan acá, terminan acá, igual la del octano comienza acá y termina en esta otra columna. Luego nos dice que si la mezcla de estos componentes cumplen con la ley de Raoul, determine. La ley de Raoul es para soluciones ideales. Entonces luego nos dice determine A, los datos de equilibrio para el sistema a la presión de una atmósfera calculados directamente a partir de las presiones de vapor. Los datos de equilibrio se refieren a obtener los valores de X y Y. X corresponde a la composición en la fase líquida y Y a la composición del soluto en la fase vapor. B, la volatilidad relativa a cada temperatura. La volatilidad relativa se refiere al coeficiente de separación. Y por último, la relación analítica entre las composiciones de equilibrio de la mezcla a la presión de una atmósfera, tomando el valor medio de la volatilidad relativa. Entonces, primero vamos a determinar entonces los valores de X y Y. Para determinarlos, utilizamos la ecuación, en este caso, en el punto de burbuja, que es la ecuación que va en función de las composiciones en la fase líquida por la presión de vapor de los componentes de la mezcla. Entonces, como siempre se trabaja en función del componente más volátil, la ecuación vamos a colocarla en función de la composición del más volátil. Entonces sería XA por la presión de vapor A más, ¿quién es XB? Recuerden que X1 más X2 es igual a 1. La suma de las composiciones de todos los componentes debe ser igual a la unidad. Tenemos dos componentes, X1 o XA más XB es igual a 1, que vamos a despejar XB, que es igual a ¿quién? A 1 menos XA, por la presión de vapor del componente B. Este cálculo es igual para cada uno de estos valores. Vamos a trabajar en este caso a la temperatura de 124. ¿Cuánto es la presión de vapor del hectano a esta temperatura? 1528 y la del octano 729. Entonces vamos a sustituir en la ecuación. ¿Cuánto es la presión? La presión total es una atmósfera o lo que equivale a 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión total. ¿Y eso va a ser igual a quién? X es la composición, es lo que vamos a determinar, no lo tenemos. Pero ¿cuánto es la presión de vapor del componente a esta temperatura de 124? 1528. Más 1 menos X, que es XA, ya sabemos que es en función del componente más volátil, que es el A, por la presión de vapor del componente B, que es el octano, 729. De esta ecuación, ¿qué vamos a despejar? X. Al despejar la X ya tenemos entonces el primer valor de la composición del hectano, porque siempre es en función del más volátil, en la fase líquida. Todos los valores de X se determinan mediante esta ecuación y mediante este procedimiento. Ahora, de la ley de Raoul, que Y sub I por la presión total es igual a X sub I por la presión de vapor, ya sabemos que ¿qué es X sub I por presión de vapor? Y la presión parcial. Pero nosotros tenemos en este momento no la presión parcial, tenemos la presión de vapor. Así que vamos a despejar de la ecuación Y sub I va a ser igual aquí a X sub I por presión de vapor I entre la presión total, despejando de la ecuación de la ley de Raoul. ¿Cuánto es el valor de acá despejando? Nosotros tenemos el valor de la presión de vapor. El valor de X es el que vamos a obtener de la parte anterior. Y la presión total son 760. ¿Cuánto nos dio X en el anterior? 0,039. Entonces así obtenemos el valor de Y sub I. Este procedimiento para hallar X y para hallar Y debe hacerse para cada una de estas temperaturas. Así hallamos el valor de X y Y para cada una de ellas. Y la volatilidad se debe primero determinar la volatilidad para cada uno. Para cada temperatura es la presión de vapor del componente A entre la presión de vapor del componente B. Sustituimos
Para la temperatura, este es un ejemplo. Para la de 125.6, vamos a ver acá, 125.6. ¿Cuánto es la presión de vapor del hectano? 1593. Y la del octano, 760. Sustituimos los valores y obtenemos la volatilidad. Entonces aquí tenemos ya la tabla con todos los valores de X aplicando el procedimiento anterior, todos los valores de Y aplicando el procedimiento anterior y los valores de alfa, igualmente aplicando el procedimiento anterior. Entonces, ya con esto podemos graficar valores de X con valores de Y, que son los valores de equilibrio. Vamos a la siguiente parte. La parte C nos dice que determinemos el valor medio aritmético de la volatilidad relativa, que coloquemos la relación analítica. Para eso debemos sumar todos los valores de alfa y dividirlo entre el número de valores. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 valores. Debemos sumarlos todos y dividirlo entre 15. Y así obtenemos este valor promedio o el valor medio aritmético de la volatilidad. Entonces, la relación analítica se realiza una sola vez porque es en función del valor promedio de alfa, que es la volatilidad relativa. Entonces, Y va a ser igual a alfa por XA. ¿Quién es XA? El más volátil. Por supuesto, acá solamente vamos a dejar la ecuación en función de la variable. Entonces, la ecuación como tal es alfa por XA entre 1 más alfa menos 1 por XA. Sustituimos. ¿Cuánto es alfa? Es el alfa promedio obtenido, 2.17 por XA. Entre 1 más alfa, que es 2.17 menos 1, 1.17. Entonces nos queda la ecuación 2.17 por XA entre 1 más 1.17 por XA. O sea, esta es la relación analítica conseguida. O sea, ya tenemos para este ejercicio lo que nos piden: A, los datos de equilibrio; B, la volatilidad; y C, la relación analítica. Si quisiéramos realizar la gráfica, se grafica X y Y. X en el eje de las X y Y en el eje de las Y, y eso corresponde a los datos de equilibrio ¿de qué sistema? Del sistema hectano-octano. Pero acá no piden la gráfica, pero si la pidieran, eso es lo que tendríamos que hacer. El segundo ejercicio dice: una mezcla benceno-tolueno, una mezcla binaria, de composición X sub 0 de 0.55, esto se está refiriendo a la composición del más volátil, que en este caso es benceno, en la alimentación. En fracción molar de benceno, entra a 30 grados centígrados en el aparato de destilación cerrada y ha de pasar al estado de vapor el 40% de la alimentación. Determine: A, la composición del vapor separado y del líquido residual; B, la temperatura a la cual se efectúa la vaporización; y C, la cantidad de calor necesaria. Ya en este ejercicio ya nos dan los valores de X y Y, pero si no nos los dieran, el ejercicio anterior nos muestra cómo determinar los valores de X y los valores de Y a esas diferentes temperaturas. Ya aquí, en vez de darnos la presión de vapor, nos las están ya dando los valores de X ya obtenidos y los valores de Y. Para los dos componentes, que es, en este caso, recuerden que estos valores son para el más volátil, que es de esta mezcla benceno-tolueno, es para el benceno. Ok. Como el problema no nos indica cuánto es el flujo de la alimentación, que la alimentación, dependiendo de la literatura, la podemos denotar como F para alimentación, también la podemos denotar como, en este caso, L sub 0, o la podemos denotar como Z. En este caso, el ejercicio está en función de L sub 0 para la alimentación. Pero el problema no nos da ese valor, pero podemos tomar una base de cálculo. Recuerden que las bases de cálculo va en función de qué vamos a determinar para que nos sea fácil ese proceso. En este caso podemos tomar 1 mol, podemos tomar 100 moles, podemos tomar 1000 moles. Tomamos 100 moles porque es factible trabajar con esa cantidad, 100 moles. El problema nos dice que de lo que tenemos en la alimentación, el 40% pasa a vapor. Entonces, de 100, el 40% serían 40 moles. Y el resto va a estar como estado líquido, que es L. Porque la alimentación se divide en que entra a la alimentación y obtenemos líquido y vapor. La pendiente es
L sobre B, pero la pendiente es negativa, por eso este signo menos acá. Entonces se debe sustituir acá para poder determinar la pendiente, L sobre B, que va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto es el flujo del líquido? 60 y el del vapor 40, esto está en moles. Nos da 1.5, que como es negativo sería menos 1.5. El diagrama, ¿cómo construimos este diagrama de equilibrio? El diagrama de equilibrio va en función de los valores de X y los valores de Y. X en el eje de las X y Y en el eje de las Y. Está entre 0 y 1. La misma escala que tomemos para el eje de las X, la debemos tomar para el eje de las Y, porque debe ser un cuadro. Porque el ángulo entre esta diagonal debe ser de 45 grados. Así que la escala que se tome para el eje de las Y debe ser igual a la escala que se tome en el eje de las X. Entre 0 y 1, porque las composiciones son entre 0 y 1. Construimos que X con Y, que esto me proporciona estos puntos que ustedes ven acá. Luego se unen todos los puntos y tenemos la curva. Esta es la diagonal que se traza desde 0 hasta 1. Esta no la construimos porque esta diagonal es X igual Y. Entonces la que vamos a construir es X con Y. Valores de X con valores de Y y vamos obteniendo estos punticos. Luego unimos, repito, y obtenemos la curva de equilibrio. Luego trazamos la recta desde 0 hasta 1, que esta viene siendo la diagonal. Ya tenemos el diagrama de equilibrio, simplemente con los valores dados. Y tenemos la pendiente. A esta pendiente de la recta, nosotros necesitamos el ángulo para poder trazar otro punto y poder trazar esta recta que ustedes ven acá. El ángulo es el arcotangente de la pendiente. ¿Cuánto nos dio la pendiente? Menos 1.5. El ángulo nos da menos 56.31 grados. Esto es en grados. Más 180 grados. Se le debe sumar 180 porque la pendiente es negativa, porque va hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, no hacia el derecho. Entonces se le suman 180 grados y nos da como total el ángulo 123.69 grados. Para entrar a la gráfica, entramos con el valor de X sub 0, que es la composición del soluto en la alimentación. ¿Cuál es el soluto acá? Aquí el componente, el más volátil, que es benceno. Entonces, entramos con la composición del benceno en la alimentación, nos desplazamos hasta cortar con la diagonal, donde corte en ese punto, vamos a colocar el transportador para poder medir el ángulo, que son 123. Donde nos dé, acá, que nos dio el punto acá de 123.69, allí ubicamos un puntico. Entonces trazamos la recta desde el corte de X sub 0 con la diagonal, acá, y el otro punto obtenido mediante el ángulo, trazamos la recta y extrapolamos hasta cortar con la curva de equilibrio. Donde corte con la curva de equilibrio, nos vamos a desplazar con una paralela a Y hacia el eje X. Donde corte, allí vamos a leer la composición en el líquido residual. Y con una paralela X nos desplazamos hacia cortar el eje de las Y allí leemos la composición del vapor separado, que son los dos lo que nos están solicitando aquí en la parte A, composición del vapor separado y del líquido residual. Ya con eso tenemos esos valores. Para X nos dio 0.464 y para Y 0.680. La parte B dice que determinamos la temperatura a la cual se obtienen estos dos valores. Entonces, vamos a los datos de equilibrio con los valores obtenidos, 0.464 y 0.680. Ubicamos acá en los valores de X 0.464, aquí está, 0.46, porque el siguiente es 0.50. O sea, sería este 0.464, aquí 60 y 0.68. Este se aproxima a 0.68. Entonces, la temperatura que corresponde a estos dos datos es de 93.35. Si lo coloco con un solo decimal es 93.3. Entonces ya tenemos la temperatura a la cual se produce la vaporización. Luego la parte C nos dice que determinemos el calor. Inicialmente debemos ubicar
tenemos que determinar una T promedio. ¿Cuál es esa T promedio? La temperatura que nos da el problema, que es la de 30 grados centígrados, más la temperatura a la cual se lleva a cabo la vaporización. Con esas dos temperaturas sumamos, dividimos entre 2 y a esa temperatura se va a las tablas de capacidad calorífica, que ¿dónde están esas tablas? Por ejemplo, en el Ocon y Toho, en el primer tomo, en el apéndice, tienen tablas y gráficas, en unas son tablas, en otras son gráficas, para hallar la capacidad calorífica, en este caso del benceno y del tolueno. Y la entalpía de vaporización, que es lambda de vaporización, también están en el Ocon y Toho. Es uno de los libros, pero ustedes pueden buscar en cualquier literatura. Recuerden que esto no es de operaciones, esto lo han visto en otras materias adelante. Pero en ese libro en el Ocon y Toho se encuentran gráficas donde pueden hallar la capacidad calorífica y la entalpía de vaporización. Recuerden que los calores específicos se determinan a T promedio y las entalpías de vaporización se determinan a una sola temperatura. Entonces, ¿a qué temperatura son los calores específicos? A la temperatura promedio de 30 y 93. Y los lambdas se van a determinar solo a 93. Entonces, por esa gráfica, para el benceno, esta es la capacidad calorífica en kilocalorías por kilogramos grados centígrados. Y la del tolueno es esta que tenemos acá. Ok. La ecuación para hallar la entalpía del líquido, porque ¿qué vamos a necesitar para hallar el calor? Entalpía del líquido y entalpía del vapor. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar para la del líquido? Esta que tenemos acá, donde va en función al final de delta M, que es la entalpía de la mezcla. Pero esta entalpía de la mezcla es cero. Entonces acá, o sea, es cero porque se trata de soluciones de comportamiento ideal. Entonces vamos a trabajar en función de quién. De la temperatura de vaporización, que es 93.3, de la temperatura que nos da el problema, de las composiciones en la fase líquida y de la capacidad calorífica y el peso molecular del compuesto. O sea, C barra LA es la capacidad calorífica del componente A, pero multiplicado por su peso molecular. Igual para el C barra LB, es la capacidad calorífica del componente B por el peso molecular de ese componente. Entonces vamos a ir sustituyendo. X sub A es la composición que obtuvimos con la gráfica para el líquido. El valor de la capacidad calorífica del benceno ya obtenida a la T promedio y el peso molecular del benceno es 78 kilogramos por kilomol, 78.11. T es la T de 93.3, la obtenida, y menos T sub 0 es la temperatura de origen, que es la que nos da el problema, que son 30 grados centígrados. Después viene más 1 menos ese valor de X. Ahora la capacidad calorífica es del tolueno, 0,46, por el peso molecular del tolueno, que es 92.13, por T menos T sub 0, más ya sabemos que delta HM es 0 porque estamos hablando de comportamiento ideal, de soluciones de comportamiento ideal, entonces este valor es 0. Sustituimos los valores y tenemos la entalpía del líquido en kilocalorías por kilomol o kilogramos mol. Ya tenemos ese valor. Luego por gráfica hallamos lambda de vaporización o entalpía de vaporización o calor latente de vaporización para el benceno y para el tolueno. Acá la ecuación también lleva un delta M al final, pero como es muy pequeño, frente al calor latente se desprecia ese valor. Entonces la ecuación para la entalpía del vapor nos queda Y sub A, que es la composición del vapor, por el peso molecular, por la capacidad calorífica, T menos T sub 0, más lambda de vaporización del componente A, más 1 menos Y sub A por el peso molecular de B, capacidad calorífica de B, T menos T sub 0, más lambda B. Sustituimos los valores. Ahora Y sub A es la composición de la fase, del componente en la fase gaseosa que obtuvimos de la pregunta anterior, que obtuvimos con la gráfica. Recuerden que allí obtuvimos el vapor separado y el líquido separado, las composiciones.
Y los pesos moleculares son los que ya tenemos, el peso molecular del benceno y el peso molecular del tolueno. Y lo que habíamos determinado de las capacidades caloríficas y los valores de lambda por gráfica. Hay tablas para hallar eso, hay gráficas también, hay ecuaciones también. Pero, repito, en el capítulo, en el apéndice del libro del primer tomo de Ocon y Toho, el problemario de ingeniería química, tienen gráficas para hallar esos valores. Ya teniendo los valores de entalpía del líquido y entalpía del vapor, simplemente sustituyen el balance de energía, que es L sub 0 es el flujo de la alimentación, HL sub 0 es la entalpía de la alimentación, más Q, que es el calor, y eso es igual al flujo del vapor por la entalpía del vapor, más flujo del líquido por entalpía del líquido. HL sub 0 es la entalpía de la mezcla inicial y ese valor es 0. Como es 0 inicialmente, entonces nos queda la ecuación en función de calor, que va a ser igual al flujo del vapor por la entalpía del vapor más flujo de líquido por la entalpía del líquido. Este valor acá, L sub 0, H sub 0, se hace 0. Entonces, como nosotros tenemos los valores en moles y las entalpías están en kilocalorías por kilomol o kilogramos mol, entonces hacemos la conversión de un kilomol que equivale a 1000 mol. El flujo del vapor son 40, el flujo del líquido son 60. Esta es la entalpía del líquido, esta es la entalpía del vapor. Resolvemos y obtenemos el, el calor, que en este caso son 538 kilocalorías. Entonces esos son los dos últimos tipos de ejercicios que pues son de la unidad, correspondientes a la unidad 1. Que pasen buen día.